Con ustedes dejamos a Pablo Muñoz Iturrieta. Es doctor en filosofía política y legal. Tiene máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es profesor de filosofía política, estudios de la familia y bioética y autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, que fue escrito el año 2019, The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square, que fue el 2020, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, el 2021, y su próximo libro a publicar, que es Apaga el celular y enciende tu cerebro, que se viene en septiembre del 2023. Ha colaborado también con varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas de libros publicados en revistas de índole científica. Por favor, dejamos a Pablo con La infancia en peligro, cómo cuidar a nuestros hijos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien, yo con Chile tengo una historia bastante antigua y bastante larga, porque ustedes creo que ninguno, salvo Cecilia, creo que le he contado, Cecilia fue la persona responsable de traerme al gran debate de la ESI. Así es. Pero aquí en Chile yo tengo una larga historia, muchos se van a sorprender porque mi bisabuelo era chileno. Así que esta es la sorpresa. Alguna explicación había, ¿no? Muy bien. Argentino no podía ser. Bueno, yo creo que después de lo que nos dijo Vanessa, realmente impactante porque ella habla como madre y nadie conoce a sus hijos mejor que una madre, ¿no? Y por lo tanto yo le voy a dar otra perspectiva para complementar, porque obviamente no puedo competir contra esa experiencia de madre que todas las mamás aquí presentes obviamente tienen. Pero sí voy a hablar acerca de la experiencia personal de lo que yo he vivido con respecto a todas estas políticas que buscan destruir a la familia. Y esto no es ninguna teoría de la conspiración. Esto es algo que lo podemos observar en muchos, vamos a decir, ambientes o en muchos ámbitos, tanto de la política como de la cultura. Obviamente que si hablamos de cultura, hablamos de una verdadera batalla espiritual también por destruir a la familia, y vamos a explicar un poquito eso. Lo vemos en el ambiente de la economía, básicamente destruyendo las condiciones para que una familia pueda sobrevivir como tal, por ejemplo. Lo vemos en el ámbito de la educación, lo vemos incluso en el ámbito de la tecnología. Y vamos a ir mencionando a lo largo de esta presentación muchos ejemplos concretos que a mí me han tocado vivir y que me han tocado muy fuerte y me han hecho comprender cada vez más que la familia en verdad está bajo ataque. Voy a comenzar con un ejemplo de la tecnología, para que ustedes vean realmente cómo hay todo un marco teórico que busca destruir a la familia, que busca destruir al mismo ser humano. Hace unos años, en gran parte influenciado por los estudios de Miklos Lukács, que muchos de ustedes los conocen, escribió un libro hace poco, salió, que se llama Neoentes, pero hace muchos años comenzó a hablar acerca de considerar la variable tecnológica en esta transformación cultural. Y obviamente que uno cuando comienza a estudiar los planes de ingeniería social, especialmente ese intento de transformación de toda una cultura, toda una civilización, uno se da cuenta que la tecnología está cumpliendo un rol fundamental. Y para hacérselos resumido, más o menos en el año 2009 al 2010, ocurrió algo muy importante en el ámbito de estas ideologías y que nos afectó a nosotros en los Estados Unidos. Ustedes recordarán que en el año 2008 hubo una gran crisis inmobiliaria en los Estados Unidos.
A mí me tocó ver eso porque yo estaba en la universidad estudiando. Yo recuerdo que desde donde vivía hasta la universidad, por cada cuadra que pasaba habían entre 15 y 20 casas en remate, propiedad de los bancos. O sea, fue una catástrofe total que afectó a muchísimas familias. Pero ocurrió algo mucho más profundo a nivel de ingeniería social en el ámbito de aquellas personas de mucho poder adquisitivo. Aquí estamos hablando de personajes como Soros, como Bill Gates, como los fundadores y dueños de las grandes compañías tecnológicas, algunas de las familias multimillonarias tradicionales de los Estados Unidos, como el caso de los Rockefeller, ¿no? La familia Carnegie Mellon y otras más, que ellos decidieron a partir del año 2010 formar una especie de asociación que no es muy conocida, pero que curiosamente se pusieron a sí mismos como el Club de los Buenos. Para pertenecer a ese grupo había que tener obviamente un poder adquisitivo muy grande porque se requería el donar cientos de millones de dólares. Coincide que en ese momento estaba en la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama, quien estaba en la Secretaría de Estado era la conocida maléfica Hillary Clinton, quien ella en ese puesto tan importante de la política, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero, comienza todo un plan de ingeniería social, un apoyo gigantesco por parte de estas grandes corporaciones y especialmente de todas estas ONGs que se crean en ese momento para implementar ciertas políticas públicas basadas en elementos profundamente ideológicos. ¿Se escucha bien desde atrás? Muy bien. Más o menos, dicen, no se escucha muy bien. Yo escuché que se bajó un poco el volumen ahí. Muy bien. Y resulta que cuando comienzo a observar todo este plan de subvención de grupos ideológicos, de grupos feministas, de nuevas ONGs que iban surgiendo, a mí me preocupó demasiado porque estando en la universidad, estudiando especialmente las corrientes propias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, el posmodernismo, el postestructuralismo, luego viene todo lo que es la teoría queer, toda una serie de pseudo, yo le llamo pseudofilosofías porque de filosofías no tienen mucho, son una estafa intelectual. Yo siempre a mis alumnos les digo que hay que estudiar esas filosofías con máscara porque venden humo y te puedes intoxicar. Ahora bien, el problema es el siguiente, que si esas ideas, esas ideologías que proponían, por ejemplo, deconstruir a la mujer, deconstruir al hombre, proponer la idea de que nosotros tenemos que deconstruirnos no solamente en esa realidad masculina o femenina, sino desconstruirnos como seres humanos por medio de la autopercepción que el ser humano tenía que ser auténtico y para ser auténtico tenía que liberarse de todo aquello que le había impuesto a la sociedad, es decir, todos nuestros conocimientos, nuestros conceptos, nuestra propia realidad, incluso biológica. Y me di cuenta, si eso se convierte en política pública, aquí tenemos un problema gigantesco, porque son ideologías que están diseñadas para destruir la esencia del ser humano, la esencia de la familia y obviamente destruir a los más inocentes de nuestra sociedad, que son los niños, porque son los que están más vulnerables a todos estos proyectos de manipulación y de transformación. Y les voy a poner algunos ejemplos concretos para que ustedes vean que esto es una realidad realmente escabrosa. Comienzo a estudiar la influencia de la tecnología, porque obviamente que uno estudiaba la cuestión política, la cuestión ideológica, la cuestión geopolítica, el rol de las Naciones Unidas y las fundaciones que están detrás de las Naciones Unidas y las compañías, especialmente tecnológicas que están detrás de esas fundaciones, que en definitiva en las Naciones Unidas quien pone el dinero es el que manda, ¿no? Básicamente. Y resulta que comienzo a descubrir toda una serie de estudios relacionados con la bioingeniería, con la manipulación genética, enfocados en transformar al ser humano. Esto no es ninguna teoría de la conspiración, es una realidad. Tenemos grandes compañías tecnológicas que aportan gran parte de su capital, de sus ganancias, en intentar transformar la realidad del ser humano. ¿Por qué? Porque detrás de los avances tecnológicos y detrás de una tecnología que ya no es más una herramienta que está diseñada para ayudar al ser
sino que es una herramienta para manipular y transformar con un objetivo concreto, con intenciones políticas y ideológicas concretas. Hay todo un marco de transformación del ser humano, como una especie de pretender que tenemos que dar un salto evolucionario, tenemos que dejar de ser quienes somos, pero eso solamente se va a dar con la ayuda de la tecnología. Es decir, tenemos que superar la muerte, tenemos que superar la enfermedad, tenemos que superar la ignorancia, pero eso solamente se va a dar cuando podamos dar ese salto y dejar de ser quienes somos. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis para explicar algo y espero que esto quede bien claro. La ideología de género, en toda esta agenda global que buscan estas grandes compañías para transformar al ser humano, es una herramienta muy útil porque tiene una función, al menos a mí me parece así, les voy a contar muchas historias de Canadá, tiene la función de decir, vamos a lograr que ese niño, por ejemplo, que está acá, logre deshacerse de ese concepto de sí mismo como ser humano. Porque solamente cuando hemos logrado que un niño se vacíe de todo concepto mental, que se vacíe de todas las nociones que nosotros hemos heredado, de toda una civilización, de todo el conocimiento, de toda una tradición que es filosófica, que es teológica, que es una tradición espiritual, religiosa, cuando ese niño logre vaciarse completamente de todo eso, ese niño va a estar dispuesto para aceptar entonces la propuesta del nuevo hombre. Solamente así. Y por lo tanto, es muy certero cuando decimos que son los niños quienes están principalmente bajo ataque, porque a nosotros ya no nos pueden cambiar el pensamiento en general, ¿no? Ya tenemos ideas formadas, ya tenemos toda una estructura mental, un paradigma de la realidad más o menos perfecto, un paradigma que en un marco teórico determinado podemos ir incorporando información y relacionando, pero un niño no tiene eso. Y por lo tanto un niño es el sujeto perfecto de manipulación y de transformación. Y por lo tanto la ideología de género en total, como un programa de estudios, apunta a que el ser humano, el niño, se deconstruya de su propia realidad, incluso desde el punto de vista teórico, para que luego acepte cualquier tipo de transformación de sí mismo. ¿Se entiende entonces el planteo? Muy bien. Estas compañías tecnológicas entonces comienzan a subvencionar una serie de estudios que apuntan en sí mismos a transformar la realidad social del ser humano, a reemplazar el varón y reemplazar a la mujer. Porque lo que a nosotros nos distingue profundamente como hombres o mujeres, la capacidad reproductiva. Eso es de hecho el criterio universal que se usa para todas las especies en el campo de la zoología. La mujer o la hembra de la especie es aquella que tiene la capacidad de ovular y el macho de la especie es el que tiene la capacidad de engendrar. Entonces tenga plumas de colores o no tenga plumas de colores, si engendra es macho y si ovula es hembra. Se acabó el problema. No importa si se identifica como no binario, género fluido, queer o lo que sea, hay un criterio biológico de fondo. Y entonces parte de este nuevo paradigma, este marco teórico de la transformación tecnológica, es tratar de suplantar o tercerizar esa capacidad reproductiva del ser humano, esa distinción fundamental. Y eso lo vemos en intentos que ya se han hecho realidad. Esto no es ninguna teoría de la conspiración. Por ejemplo, laboratorios que han logrado sacar a partir de células de la cola del ratón por medio de inteligencia artificial. Esas células las transforman en células madres y una vez que esas células son células madres, ellos pueden producir óvulos o espermatozoides. Y no importa si el ratón es macho o hembra, ¿se entiende? Y los propósitos de estos estudios tienen que ver con el hecho de poder eventualmente producir óvulos a partir de hombres. Y ustedes me dirán, ¿pero eso para qué? ¿Por qué tenemos compañías tecnológicas que curiosamente son subvencionadas por Amazon, compañías de bioingeniería que están siendo subvencionadas por Amazon, por Facebook, por los fundadores de Skype y especialmente por los fundadores de una compañía que se llama OpenAI? OpenAI se hizo famosa en los últimos meses porque ellos lanzaron al mercado el famoso ChatGPT. Hay un hombre ahí llamado Sam Altman, que es el
cofundador de esa compañía junto con su novio. Los dos son homosexuales. Y junto con ellos hay otro español, un experto en bioingeniería, se llama Pablo González, quien también es homosexual, y que tienen ellos como propósito el prescindir de la mujer para poder lograr tener un hijo dentro de sus parejas homosexuales. El reemplazo de la familia. Así como tenemos entonces hombres homosexuales que están destinando miles de millones de dólares a la investigación para reemplazar a la mujer y por lo tanto eso va a significar el reemplazo de la familia. ¿Qué pasa cuando tenemos una sociedad donde no hay familia? Donde no hay una madre presente, ¿no? Cuando Vanessa hablaba de ese rol de madre, yo me puse a pensar, considerando esto que iba a hablar ahora, ¿qué pasa cuando un niño, incluso genéticamente, no tiene la posibilidad de tener una madre? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con esas relaciones? ¿Qué pasa con su crecimiento y su madurez afectiva, psicológica? Con esa conexión que necesita con la madre, con esa complementariedad que se da en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Lo que se busca con todos estos procesos y cambios tecnológicos es destruir la familia, porque no hay una familia sin un hombre y una mujer, no hay una familia sin un padre y una madre. Esto es imposible. Y alguien me dirá, bueno, pero está bien, van a prescindir de la mujer para el proceso ovulatorio, van a poder crear un niño de probeta en un laboratorio por medio de la fecundación artificial in vitro, pero ¿qué hacemos con la gestación de ese niño? Porque tiene que terminar en un vientre alquilado al menos, ¿no? Y aquí viene otro tema también que es bastante preocupante, porque en el año 2017, como parte de todos estos estudios para reemplazar la capacidad reproductiva de la mujer, se anunció en la revista Nature en el 2017 que habían logrado llevar a término a 2 corderos en lo que se llama una biobolsa, un vientre artificial. Eso ya es posible. Y esos corderos nacieron y vivieron contentos y en paz. Entonces, se están creando las posibilidades para tercerizar no solamente, como mencionamos aquí, la reproducción humana, sino también la gestación humana. Y así como se está reemplazando ese aspecto, que es lo que voy a tratar en mi próximo, hay todo un proyecto de tercerizar incluso las capacidades cognitivas del ser humano, tercerizar todo lo que tiene que ver con los aspectos afectivos del ser humano, por medio de la manipulación, por medio de la inteligencia artificial, por medio de la fusión o esa simbiosis entre la nube y el cerebro. De hecho, es interesante y esto es importante que ustedes lo sepan. El objetivo fundamental al cual apunta Google no es el de crear un gran buscador o ofrecerles a ustedes anuncios para ellos llenarse de dinero y poder monetizar por medio de plataformas como YouTube, sino que la función principal, la intención que ellos tienen como última, y esto está bien documentado en libros escritos por los ingenieros principales de Google, por entrevistas a los fundadores de Google, por testimonios de los primeros empleados que han escrito libros que son muy interesantes para leer y realmente a uno le da una perspectiva totalmente distinta. Todo eso ellos lo hacen para poder ganar dinero y poder perfeccionar otros sistemas para poder lograr el objetivo último, que es el de lograr una simbiosis entre la inteligencia artificial y el cerebro humano, de tal manera que podamos superar el problema de la ignorancia. Ese es el objetivo de Google. Es decir, un proyecto totalmente transhumanista. Hay una experta en inteligencia artificial de la Universidad de Oxford, ella se llama Catriona Campbell, donde ella propone que para el año más o menos 2050, todos los niños del planeta Tierra van a estar fusionados con inteligencia artificial. Y esto tiene implicaciones enormes para el ser humano en cuanto tal, para su propio desarrollo, su perfección. Porque básicamente lo que se plantea es lo siguiente. Por medio de la minería de la realidad, ¿qué es la minería de la realidad? Aquí en Chile hay mineros, ¿no? En el norte que van a las minas de cobre y van a excavar y van a sacar cobre, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de minería de la realidad, es todo un proceso por el cual tratamos de
observar absolutamente todo lo que hace el ser humano, su conducta, su comportamiento, sus reacciones, sus motivaciones, sus conexiones dentro de una sociedad, sus movimientos, su estado psicológico, su salud, su constitución genética, y todo eso se lo traduce en datos para que por medio de fórmulas matemáticas, con la capacidad, con modelos predictivos, podamos predecir cuál va a ser el próximo paso de esa persona. Y esto ya es posible gracias a lo que se llama la minería de datos o la minería de la realidad por análisis de situaciones de las cuales incluso nosotros no somos conscientes, ¿no? Por el modo como reaccionamos, por el modo como observamos, por el modo como nos comportamos. La inteligencia artificial ya puede predecir con bastante exactitud cómo reaccionaríamos en una situación tal. Ahora bien, una vez que se tiene un conocimiento tan acabado de la persona, es muy fácil o se incrementa la posibilidad de poder manipularlo. ¿Por qué? Porque se van creando las condiciones de vida que rodean a esa persona, de tal manera que se lo vaya condicionando en una dirección determinada. Y si no funcionó, se van a cambiar los sistemas para tratar de seguir bombardeando hasta que logren el objetivo determinado. Si alguien cree que eso es imposible, yo tengo malas noticias porque eso es lo que están haciendo, de hecho, los algoritmos de las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para tratar de probar hasta dónde pueden llegar, pero lo hacen especialmente con jóvenes y con niños. ¿Por qué? Porque una chica, por ejemplo, de 14, 16 años, como mencionaba Santiago, hay todas estas estadísticas y estos números gigantescos de problemas de trastornos de identidad de género en adolescentes. Porque un proyecto, parte de esta transformación ideológica y cultural y este proyecto de reingeniería social incluso del ser humano, parte por tratar hasta dónde pueden llegar con respecto a la manipulación del ser humano, especialmente la manipulación psicológica. Estas compañías y plataformas tecnológicas tienen equipos enormes de psicólogos y psiquiatras trabajando con ellos, por si no sabían. Porque una cosa es el ingeniero que tiene que desarrollar el código de software, que tiene que desarrollar un aspecto técnico u otro aspecto técnico, pero otra cosa totalmente distinta es la persona que está detrás, que es la clave, que es la persona la que le pone una intencionalidad y un objetivo concreto. El cofundador de Facebook, que lo cito también en mi libro, él en un momento se separa, no importa la historia ahora, pero él se separa porque se da cuenta que hay todo un proyecto de manipulación en el cual él no quiere formar parte. Y este hombre escribe un libro en el cual él dice que Facebook está diseñado para quebrar tu voluntad. No hay manera de escaparse. ¿Y por qué dice él? Porque por más que tengas la voluntad más fuerte del mundo, detrás de Facebook, detrás de esa pantalla, hay 1000 especialistas, 1000 psicólogos que trabajan para quebrar tu voluntad y lo van a lograr. Lo van a lograr por medio de la manipulación, por medio de imágenes, por medio de la sucesión de relatos. Facebook ha hecho experimentos que son muy sorprendentes realmente en cuanto a manipulación, porque tienen que ver con lo que se llama el reconocimiento facial. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Ustedes creen que tienen esa cámara delantera de su celular para sacarse selfies, ¿no? En realidad esa es la función que nosotros le hemos dado. Es el modo como nos han vendido ese producto, porque claro, el que no tiene un celular hoy con cámara delantera es un dinosaurio. Pero la realidad es que esas cámaras ya estaban diseñadas de hace muchísimos años. Google en el año 2009 iba a sacar un celular, atentos con esto, iban a sacar un celular por el cual ustedes simplemente tenían que apuntar hacia la multitud y podían apretar la cara de este señor, de la señora, y les daba toda la información habida y por haber de esa persona en el internet. Entonces yo apuntaba, por ejemplo, a Cecilia, me iba a decir que Cecilia era de Chile, que vivía en tal dirección, que estas eran todas sus relaciones, sus amigos en Facebook, sus relaciones más cercanas. Podía saber absolutamente todo. Y eso no importa si era una persona que es totalmente desconocida. Pero
obviamente que dentro de Google se dieron cuenta que si sacaban un celular así iban a tener demasiados problemas, porque la gente no estaba preparada para un nivel de vigilancia y control como tal, el cual ya estaba hecho. Y además dijeron, podemos tener muchos problemas legales, porque imagínense que va una chica caminando por el aeropuerto y un hombre, un depredador la ve, le gusta, saca toda la información y ya está todo. Entonces podían tener muchos problemas legales y decidieron no sacarlo al mercado, pero la tecnología ya está. Ahora bien, el celular, pongamos el caso de los iPhones que comenzaron a salir a partir del año 2017. Yo creo que nadie aquí tiene un celular anterior al 2017, ¿cierto? Por el cambio tan rápido que hay de los aparatos. Bueno, a partir del año 2017, Apple desarrolló un sistema de reconocimiento facial por el cual reconocían ciertos puntos del rostro de tal manera que lo hacían indistinguible uno del otro. Lo hacían totalmente único. No había manera de confundir un rostro con otro. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos puntos faciales del rostro creen ustedes que el celular, y esto lo está haciendo todo el tiempo, cuántos puntos registra un iPhone cualquiera del rostro de una persona que aparezca delante de esa cámara? ¿Ustedes? 5 puntos. 11. Muy bien. 30.000 puntos faciales. 30.000 puntos faciales. Ahora bien, ¿por qué se desarrolló toda esta tecnología del reconocimiento facial? Es un negocio gigantesco. Es uno de los negocios más grandes que existen de marketing hoy en día. Porque una vez que yo tengo acceso a las expresiones faciales de la persona, yo puedo determinar reacciones que son imperceptibles para la misma persona, porque son reacciones instintivas. Y de esa manera hay una compañía que se llama Clearview AI, que lo que hacen es infiltrar celulares por medio de aplicaciones. De hecho, en la página web ellos dicen que tienen infiltrados 3.000 millones de celulares en el mundo. Y yo vendo un producto, supongamos que yo vendo libros, vendo un libro que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, y yo quiero saber cuál es la reacción de la persona ante esa tapa, si esa tapa les gusta o no les gusta. Entonces yo puedo hacer pruebas. Yo puedo hacer pruebas como una especie de piloto y luego hablar con las compañías tecnológicas, con Facebook, con Instagram, con TikTok, para que muestren esas imágenes a grupos determinados de la población. Y no solamente de un país, de muchos países, y que sean grupos representativos donde hayan distintas clases sociales, distintas edades, distintas condiciones, estudios. Y de esa manera yo puedo, por medio del reconocimiento facial, analizar las expresiones de las personas y determinar si ese es un producto que va a ser aceptado o no. Esto se hace mucho. ¿Saben qué compañía usa del reconocimiento facial todo el tiempo para darle un rating, una categorización a sus programas? Netflix. Netflix usa de esta compañía para determinar si una temporada va a ser exitosa o no. Y dependiendo del reconocimiento facial de las personas, ¿no? Entonces ustedes están sentados en su casa, lo más tranquilo, viendo un televisor. Si tienen un Samsung, sonaron. Porque Samsung tiene incorporada, por ejemplo, toda la tecnología de reconocimiento facial. Mientras el Samsung esté enchufado, el Samsung los va a estar filmando, para que sepan. No importa si está apagado o prendido, mientras esté enchufado, el sistema de reconocimiento facial está funcionando. Hoy en día, compañías como Samsung, como General Electric, por ejemplo, y muchas otras, ganan más dinero con los datos que ellos obtienen del hogar y los venden que con el producto mismo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben ustedes por qué los productos chinos son tan baratos? Porque las compañías chinas los venden con un valor inferior a lo que cuesta producirlo. Entonces los chinos son tontos porque pierden. Y no pierden. Lo que pasa es que el gobierno chino los subvenciona porque luego todos los centros de datos en China son propiedad del gobierno comunista. O sea, una compañía tecnológica, y tenemos muchas compañías tecnológicas gigantescas en China, está el caso de Huawei, por ejemplo, la gran compañía de telecomunicaciones, y hay varias más. General Electric ahora pertenece a China, de hecho se la vendieron a una compañía china. Cuando una compañía tecnológica en China diseña inteligencia artificial, algoritmos y los centros de datos donde se recolecta toda la información,
Los tres pertenecen al Partido Comunista Chino. Recordarán ustedes cuando Trump quiso bloquear a TikTok. Lo bloqueó en Estados Unidos, luego vino un juez federal que puso un freno a eso, pero Trump había dicho, si TikTok para fin de mes no vende la compañía a una compañía norteamericana, no puede operar más en el país. Una decisión bastante sabia, porque le habían informado que TikTok es una aplicación de espionaje, de reconocimiento facial y de muchísimas cosas más, que no voy a ahondar ahora, pero lo pueden ver después en mi libro y se van a asustar bastante. Ahora bien, China frenó la venta. ¿Y por qué frenó la venta del gobierno chino? Porque TikTok no podía vender la marca, porque lo más importante de TikTok es el algoritmo, los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina y los centros de datos. Todos pertenecen al gobierno chino. Entonces no lo podían vender, ¿no? Se acabó el problema. Ahora bien, China entonces yo le decía que subvenciona a todos estos productos que son muy baratos en el mercado, seguro que acá en Chile les llega de todo de China, porque lo que hace el gobierno chino es recibir todos esos datos como un pago de las compañías que fueron subvencionadas por el manejo de datos. Porque mientras más datos se tengan, más grande es la capacidad de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas. Simplemente. Porque si yo quiero comenzar a manipular a una población, necesito tener la mayor cantidad de datos de la mayor cantidad de personas. Y por eso hoy en día las redes sociales son la mina de oro para todos los proyectos de ingeniería social. Vamos a ver cómo, por ejemplo, desde el año 2010 se da un fenómeno único. La depresión siempre se ha encontrado en ciertos niveles y especialmente en ciclos que bajan y suben, pero son más o menos estables. No es que de repente hoy las chicas de 15 años tienen depresión como si nunca antes hubiesen tenido. Pero lo que ocurre a partir del año 2010 es que hay un aumento que se acentúa en el 2012. ¿Qué pasó en el 2012? Y esto se da en todo el mundo. Esto no es solamente en Estados Unidos, en Canadá, se da en Chile, se da en Argentina, se dio en México, en China, en Japón, en todos lados. El ingreso de las redes sociales por medio de aplicaciones en celulares inteligentes. A partir del 2012, el 95% de los adolescentes en los Estados Unidos ya tenían un celular inteligente. Ahora bien, lo más preocupante de este gráfico, ¿qué creen ustedes que es? Si ustedes ven este gráfico van a ver que aquí, por ejemplo, hay estabilidad, sube, baja, más o menos estable, pero aquí no hemos tocado el techo. Una de las razones posibles por las cuales no hemos tocado el techo y no vamos a tocar el techo es que cada vez más jóvenes y más niños comienzan a usar de la pantalla a temprana edad. ¿Sí? Comienzan a usar de las pantallas, comienzan a usar de las redes sociales, y las redes sociales tienen mecanismos de comparación social. Esto es el peligro. ¿Qué es la comparación social? Es un mecanismo por el cual nosotros nos juzgamos con respecto a otros. Ahora bien, el mecanismo de comparación social es muy diferente entre un niño y una niña. Sí, porque aquí estamos hablando de cómo proteger a los niños, ¿cierto? Yo les voy a dar algunas pautas para que ustedes vean la seriedad del problema. Cuando un varón mira a otro varón, en general tiende a imitarlo. Por ejemplo, si un niño ve a Messi, no le va a dar depresión porque nunca va a poder pegar la pelota como Messi, sino que el niño va a tratar de imitarlo y va a hacer lo posible para ser como él. Yo le voy a hacer una pregunta a los varones jóvenes especialmente. Ustedes abren Instagram y ven a un tipo en un gimnasio levantando pesas y musculoso. ¿A ustedes les da un problema de autoestima y depresión? No, les da ganas de ir, tengo que ir al gimnasio, a hacer gimnasia para ser como ese. ¿No? Muy bien. Pero con la mujer pasa lo opuesto. Los mecanismos de comparación social en la mujer tienden a causar problemas de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es básicamente la valoración que uno tiene de sí mismo. ¿Cómo se valora a sí misma? ¿Qué valor tiene? ¿Qué especialmente concepto tiene uno de sí mismo? Pero en las adolescentes hay un periodo único que se da en la mujer solamente, que es todo lo que tiene que ver con los procesos hormonales y cambios físicos, ¿no?, que se dan en la pubertad. Y la mujer
no quiero generalizar porque no pasa en todos tal vez, pero la mujer tiende, o las niñas, las adolescentes, tienden a pasar por un proceso de inseguridad personal porque no entienden qué está pasando. De repente eran niñas y de repente se encuentra que son mujeres y muchas no quieren ser mujeres, quieren permanecer en ese estado de niñas. Comienzan a percibir cambios físicos y muchas veces ocurre que no les gusta el cuerpo, no les gusta cómo se ven y tal vez no tienen ningún problema, capaz que son hermosas, pero sin embargo pasan por un periodo de inseguridad. Ahora bien, hay un elemento aquí que es clave en la validación de una niña y en su seguridad personal, que es la figura del padre. ¿Por qué? Porque una niña necesita de esa validación social, de que alguien la tranquilice, de que alguien le dé seguridad. Y la persona más indicada para darle seguridad y tranquilidad psicológica a una niña es su papá. Pero ¿qué problemas estamos teniendo hoy en día? Que hay muchos problemas familiares, que hay un ataque gigantesco a la masculinidad, al hombre, al padre. Eso no hace falta ni explicarlo, ¿cierto? En la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, que ellos se precian de ser la universidad más prestigiosa de Latinoamérica, eso es mentira. Esa universidad está destruida. No importa la carrera que ustedes estudien, ingeniería, química, medicina, filosofía, jardinería, costura y confección, los hombres tienen que tomar un curso de desconstrucción de la masculinidad. ¿Qué locura es eso? El ataque al hombre, a la masculinidad, es una realidad, como también es una realidad el ataque a la mujer y a la maternidad. Es un ataque a la familia, básicamente, es un ataque al ser humano. Muy bien, pero como el hombre entonces, en general, hoy en día está tan inseguro de sí mismo, hay muchos problemas familiares, hay muchos problemas sociales que tienen como fuente la falta de ese padre dentro de una familia. Es una realidad. Es una realidad que está en la base de muchos problemas relacionados a la violencia, relacionados a problemas educativos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de criminalidad en la población afroamericana es monstruosa comparada con los otros grupos étnicos. Ahora bien, un progresista, un marxista que ve todo esto con categorías totalmente pervertidas, va a decir que el pobre negro es violento y mata y tienen sobrepoblación en las prisiones porque los oprimen, hay un sistema de opresión. Categorías totalmente falsas, porque la realidad es que en los Estados Unidos solamente el 25% de los niños negros viven con el papá y la mamá. Esa es la realidad. ¿Y dónde está el otro 75%? Con madres solteras, en muchos casos con los abuelos, con parientes, con familiares en la cárcel. Esa es una realidad social tremenda que luego se manifiesta en problemas de criminalidad, de violencia, y son ciclos que parece que no van a terminar más. Problemas de drogadicción. Pero muy bien, entonces la niña necesita esa validación del papá. Y como no la encuentra, ¿a dónde va hoy en día? Va a las redes sociales. Va a las redes sociales a exponerse en lo que se puede llamar una especie de juicio público, que la juzguen porque necesita ser validada. Y cuando esa niña se expone en público y pone una foto, ¿qué pasa? La revientan, las otras niñas la revientan. Esa es la realidad. Y yo le voy a dar un ejemplo bien claro. Si ustedes en el 2020, supongamos que todas ustedes, las mujeres, vinieron a mi conferencia en el 2020 y trajeron el mismo vestido, yo ni me voy a acordar. Supongamos que Vanessa dio una conferencia conmigo en el 2020, estaba vestida igual. Todas ustedes se van a acordar y se van a dar cuenta. Y no se lo van a perdonar. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que pasa. En el trabajo, por ejemplo, la mujer sufre discriminación y sufre todo tipo de sufrimientos por un sistema patriarcal. No, la mujer sufre con las otras mujeres del trabajo, esa es la realidad en general. Sí, las competencias son las otras. Por ejemplo, pueden ser amigas de otras que están en la misma posición, y la otra la hacen jefa y se acabó la amistad. Enemiga pública número 1. Entonces las chicas se exponen públicamente en las redes sociales y las revientan. No encuentran la validación que ellas buscaban. Las compañías tecnológicas, especialmente Instagram y TikTok, han revelado que cuando una niña, una chica, postea una foto y no llega a 100 me gustas, la borra.
¿Por qué la borra? Porque es una condena pública para ella. Es increíble todos los mecanismos psicológicos que se están generando. Todo esto termina generando una profunda depresión que es muy gráfica, por así decirlo, en este gráfico. Es muy claro. A partir qué elemento se da a nivel mundial en todas las culturas, naciones, clases sociales, que hace que, sin importar cualquiera de estos elementos, haya un pico de depresión altísimo en adolescentes. Las redes sociales. Es la única explicación, al menos, que tenemos hasta el momento. Veamos el caso de episodios depresivos mayores. Esto significa internación clínica con al menos 5 días en el hospital. O sea, ha habido un incremento gigantesco en niñas y en varones, pero principalmente en niñas. Miren esto. Acá tenemos casos de suicidio, casos de ¿cómo se diría? Envenenamiento. ¿Sí? Episodios depresivos ya mayores, síntomas depresivos, absolutamente todos, a partir del año 2012 explotan. Esto es algo terrible realmente, por la influencia de las pantallas de los celulares en chicos. Hay muchos estudios, aquí simplemente voy a citar uno del 2020, donde habla que el incremento en depresión, en autolesiones, en suicidios, en envenenamientos en jóvenes, ocurren a partir del 2012 y tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Y ahí explica un poco los posibles mecanismos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una vez que se quiebra psicológicamente a una chica, esa chica se vuelve totalmente manipulable. Y una vez que una chica genera toda una inseguridad con respecto a sí misma, comienza a dudar incluso de su propia identidad. A mí personalmente me parece que es la principal razón por la cual tenemos un incremento gigantesco de chicas con trastornos de la propia identidad. Esto está causado por la influencia de las redes sociales. Y las compañías tecnológicas lo saben a esto. Son mecanismos que están explotando y lo están explotando a propósito. ¿Y por qué lo están explotando a propósito? Porque esto es un negocio millonario. Es un negocio gigantesco para las compañías farmacéuticas. Es un negocio gigantesco para compañías como Planned Parenthood, que ahora está pasando de hacer abortos a dedicarse al negocio de la hormonización de niños, bloqueadores hormonales, operaciones de transición de sexo, ¿no? Que es el gran negocio. Vamos a mostrar algunas imágenes. Voy a saltear esto, pero miren, son imágenes fuertes, pero que expresan la realidad de que realmente están atacando a los jóvenes, están atacando a los niños. Sí, el bloqueador hormonal Lupron, que es una droga para el cáncer, ¿sí? Para el cáncer de próstata. Es una droga que también se usa en algunos estados en los Estados Unidos para castrar químicamente a violadores. ¿Por qué? Porque una de las secuelas de este remedio es bloquear la testosterona, por ejemplo, en varones. ¿Sí? Bloquear, en el caso de las mujeres, los estrógenos. En el 2018, que es el último dato que tenemos, generó 726 millones de dólares. Y desde el 2018 al 2023 ha aumentado exponencialmente. Por ejemplo, algunos datos de Inglaterra. En varones, los casos de problemas de identidad de género aumentaron 1.400%. En chicas ha aumentado 5.400%. Había un país donde aumentó, donde era Nueva Zelanda, 7.000%, que tú mencionaste. En España, 7.000% los casos de trastornos de identidad de género. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Tenemos que entender que aquí hay varios mecanismos en juego. Por un lado, tenemos el adoctrinamiento escolar, tenemos todas las campañas relacionadas a la educación sexual, pero luego tenemos toda la propaganda LGBT que los jóvenes reciben todo el tiempo. Y hay un dicho que es muy verdadero realmente, es muy profundo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Muy bien. Dentro de lo que se llama la ingeniería social, ya hay muchos autores importantes que trabajan en el tema de ingeniería social y no lo trabajan como podría trabajar yo, por ejemplo, como una crítica, sino que ellos lo proponen como la solución a los problemas del mundo. Yo creo que la persona
hoy en día más importante en ese ámbito es un profesor de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, MIT. Su nombre es Alex Petland, y él lo que propone es que por medio de la inteligencia artificial y la minería de datos, lo que tenemos que lograr, especialmente a nivel gobierno, es instalar sensores de la conducta humana en todos los hogares y en todas las calles y lugares públicos de nuestras ciudades, es decir, la ciudad inteligente. Pero ¿para qué es ese proyecto de la ciudad inteligente? Más o menos lo que está haciendo China hoy en día para su sistema de vigilancia y control. Porque una vez que nosotros podamos tener un conocimiento completo de la conducta de las personas, lo podemos traducir a datos y podemos comenzar a entender el porqué de una ciudad, de lo que ocurre en una ciudad. Y él plantea, que es muy interesante, que de los factores que nosotros podamos estudiar en una población, el más importante es la transmisión de las ideas. Cómo una idea o un pensamiento se va transmitiendo de una persona a la otra. Porque son las ideas las que terminan influyendo la conducta. Entonces, básicamente lo que él plantea es, tenemos que establecer las redes sociales, donde, por ejemplo, en el centro, ustedes imagínense un círculo, que eso significa, mi caso, por ejemplo, Pablo, y luego Pablo está relacionado a muchas personas, tiene un círculo más cercano, puede ser su familia, sus amigos, la gente que conoce, organizadores de conferencias con los que uno pasa más tiempo, y luego esas personas a su vez se subdividen en más redes y más conexiones, una verdadera red social a nivel mundial. Pero esas conexiones un gobierno no las sabe. Pueden saber que somos parientes, amigos, pero ahí está. Pero no pueden obtener con la simple vista un mapa perfecto de qué nivel de influencia hay dentro de una sociedad. Y la influencia se mide por el nivel de comunicación, porque un gobierno puede decir, bueno, a ver, todos ustedes siguen a Vanessa, entonces ella los influencia a ustedes en Chile, pero luego, ¿qué tipo de comunicación hay con ella? Hay una comunicación ya de hablar con ella, de ir a una conferencia con ella, entonces ya es otro nivel de influencia. Ven su canal, leen sus libros, debaten. Y una vez que un gobierno, dice él, tiene una red completa de todas las relaciones sociales, vamos a poder establecer el flujo de ideas. Y una vez que nosotros establecemos y podemos ver bien cómo funcionan esos mecanismos, podemos determinar quiénes son las personas claves en ese entramado social. Y luego basta con trabajar en esas personas claves, en esos influencers, básicamente, para poder imponer nuevas ideas y así cambiar la conducta de las personas sin que se note una imposición como un modelo totalitario, simplemente por medio de la ingeniería social. Y él plantea, ¿cómo podemos hacer eso? Y él pone varios ejemplos. La manera más efectiva para lograrlo, ahora que tenemos la posibilidad de recolectar datos masivos, es no solamente armar un mapa, sino que a partir de ahí armar estrategias en conjunción con las redes sociales, porque es el modo más efectivo. Entonces, por medio del algoritmo, lograr que un joven comience a ver toda una serie de imágenes o de videos o de influencers que apunten a crear una conducta determinada en esa persona, y la que uno quiera. Que es de hecho lo que está ocurriendo para mí, en mi opinión personal, lo que está ocurriendo con la ideología de género. ¿Cómo puede ser que de repente tantos chicos se consideren a sí mismos como no binarios? Y esto es algo que ha explotado en los últimos años. Tenemos los niños de género fluido, tenemos los no binarios, tenemos ahora una cantidad de chicas que se están operando, ¿sí? Están realizando la mastectomía doble, simplemente como una cuestión de presión social. ¿Por qué? Y hay investigaciones científicas al respecto. Chicas que se han realizado operaciones y cuando les preguntan por qué te lo hiciste, dicen porque mis amigas me dijeron que si no lo hacían no se juntaban más conmigo. O sea, la presión social. Y una de las cosas que este hombre, este investigador plantea, es que nosotros tenemos que usar de todas esas redes sociales para ejercer presión sobre una persona. Porque a un joven se lo puede quebrar. Es posible quebrarlo, ¿no? Es posible quebrarlo cuando se repiten una y otra vez todas esas imágenes de comportamiento social.
Entonces aquí tenemos un caso de manipulación total. Ahora, a él, cuando explica el uso que se puede dar de la inteligencia artificial y la minería de datos, los algoritmos para la transformación de una sociedad, no lo plantea como algo cuestionable, sino que él dice, aquí tenemos la oportunidad del siglo para nosotros imponer un nuevo orden social, porque una vez que conozcamos las causas, podemos transformar esas causas para obtener los efectos deseados. Y si esos efectos no funcionaron, la inteligencia artificial sola va a ir probando todos los mecanismos para lograr quebrar esa conducta y lograr imponer lo que uno desea. Entonces, yo le voy a decir algo. A los hijos obviamente que hay que protegerlos y hay que cuidarlos de todo este proyecto de ingeniería social que se busca imponer en nuestra sociedad, porque es un proyecto que busca destruirlo, que busca destruir su identidad como seres humanos, que busca destruir su identidad ya sea como varones o mujeres, que busca destruir esa capacidad que tiene un niño de ser espiritual. Por eso también es una batalla profundamente espiritual, de quebrar su conducta moral, de quebrar sus conceptos. Pero para eso, ustedes tienen que ser conscientes de todas las herramientas que se están usando para ese proceso de ingeniería social. Uno de ellos es la imposición de todos estos programas de educación sexual. Y no hace falta que los convenza con eso. Es muy claro, ¿no es cierto? Lo que pasó en Talcahuano. ¿Quién va a aceptar una aberración como esa? ¿A quién le tengo que explicar yo y convencerlo de que eso estuvo mal? ¿No? Pero eso que ocurrió en Talcahuano es moneda corriente en lugares donde se ha logrado imponer toda esta nueva perspectiva. En el año 2013, tengo unos amigos en Canadá que tienen una familia numerosa y ocurrió algo que la verdad a mí me impresionó, el nivel de lavado de cabeza que hay en todos estos programas, porque la niña más pequeña de ellos, que tenía 5 años en ese momento, llega a la casa en una especie de estado de shock, llorando. Ven cuando un niño como que no puede ni respirar ni llorar a la vez, ya no sabe qué hacer. Y cuando la mamá le dice, ¿qué pasó? Evangelina, el nombre de ella, ¿qué pasó? Ella le dijo que yo no quiero transformarme en hombre. Ahora, para entender un poco el llanto de la niña, tienen que entender que ella es una hermana entre 10 varones. Y los 10 varones, uno peor que el otro. Son el Daniel el Terrible combinado. Entonces la pobre niña, un poco la experiencia de Vanessa, la pobre niña dice, yo lo peor que me puede pasar es ser como estos monstruitos. Y de repente llegó un transexual a la escuela, a la clase del kinder, al decirle a los niños que ellos se tenían que liberar de esa imposición, de esa transformación, como él que había logrado liberarse de esas, ¿no es cierto? Uno puede pensar, el niño, ¿qué va a entender? Pero ven esas palabras difíciles, hay que liberarse de esa imposición heteronormativa patriarcal. Y la pobre niña entró en un estado de shock porque la niña creyó que se iba a transformar en hombre, como ese mezcla de hombre, payaso, no sabía lo que era. En Canadá los drag queens van a las escuelas, y esto es moneda corriente, a adoctrinar a los niños. Y hay un proyecto de ley en este momento por el cual si un padre se entera de que van a su escuela, va y saca a los niños, va a hacer una protesta, le imponen una multa de $25,000. Para que ustedes sepan. Entonces la realidad de lo que quieren imponer también aquí. En Canadá se aprobó la ley de identidad de género como un derecho humano en el año 2012 y una vez que se constituye como derecho humano, el Estado se vuelve en garante de que el niño encuentre su identidad de género. ¿Qué significa eso? Que el niño tiene un derecho a ser adoctrinado con respecto al género y si ustedes se oponen a eso, son 5 años de prisión. 5 años de prisión. Esto es algo serio. Tenemos casos en este momento en Canadá de papás que están en prisión porque se negaron a que les hormonicen a sus niños de 11 años. Eso es una realidad. Tenemos papás en la cárcel. Esta es una consecuencia práctica de la ideología de género, de los planes de educación sexual. Si a ustedes les imponían ese mamarracho, ¿no es cierto?, de constitución, era lo que iba a pasar aquí en Chile también. Y es lo que va a pasar en diciembre, porque no crean que ahora está todo solucionado. Esto no se ha acabado, ¿no? Y vienen por sus hijos. Yo lo he visto en Canadá, yo he visto familias a las cuales les han quitado los hijos y han perdido la patria potestad por negarse a estas aberraciones, por negarse a que se los hormonicen, ¿no? Ya tenemos leyes por las cuales si un papá, por ejemplo, nota en sus hijos
que hay algún tipo de problema personal, de una disforia de género, y lo lleva a un psicólogo, al psicólogo lo meten 3 años a la cárcel, salvo que haga la terapia afirmativa, como decías, la única válida. Si lo llevan a un pastor o a un sacerdote, son 3 años en la cárcel. En Canadá en este momento tenemos varios pastores en la cárcel, de hecho, por ese motivo. Hay varios pastores en la cárcel. Hay uno, Artur Pawlowski, que es el más conocido, el más vocal contra la ideología, que en este momento está en prisión, todavía no le dan la sentencia, pero se está hablando de 10 años en prisión por hablar en contra de la ideología de género y la educación sexual. O sea, una vez que se impone el género dentro de la ley, se convierte en una dictadura de género. Yo siempre lo digo, Canadá se ha convertido en una dictadura del género, donde se busca efectivamente romper los lazos familiares, destruirlos, se quita la patria potestad, los hijos pertenecen al Estado, el Estado es el que debe garantizar, ¿no? Y esto es tremendo. Una cosa positiva en Canadá es que después de tantos años trabajando, dando conferencias, hablando, tuvimos que esperar hasta que metan a papás a la cárcel para que la gente comience a despertar. Esa es la realidad. Y aquí en Chile, y es algo que yo estoy muy contento con ustedes, que han trabajado y han luchado, no han esperado a que llegue ese momento extremo. En Canadá la gente se durmió, esa es la realidad. Éramos 3 locos hablando contra esto, nos criticaban de conspiranoicos y los que sí sabían que era verdad nos decían, pero ustedes tengan cuidado con el gobierno porque lo van a reventar. Y tuvo que pasar lo de los camioneros, ustedes se acordarán, los camioneros se levantaron contra el gobierno totalitario de Trudeau y fue gracias a los camioneros que la gente se envalentonó para comenzar a hablar de todas estas cosas. Porque la marcha y los bloqueos de los camioneros no fue como algunos medios decían, que era simplemente por los camioneros y porque no se querían vacunar. No, fue impresionante, yo estuve presente y fui parte de eso. En los camioneros, el primer camión que llega, el primero de la fila, que todos dijeron, ese va a ser nuestro camión, ¿sí? Tenía una inscripción gigantesca en un acoplado de esos de 18 ruedas que decía, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue, ¿no? Fue impresionante. Y habían camiones y carteles con inscripciones en contra de la ideología de género. Habían inscripciones en inglés que eran la traducción de con mis hijos no te metan. Había un cartel gigante que decía papá, como si fuese un diccionario, ¿no? Y decía definición de papá, aquel que protege a sus hijos de la ideología de género. ¿Sí? La gente comenzó a levantarse contra esta locura. Y entonces ahora se está armando una batalla campal y cultural total, porque cuando el gobierno anuncia, por ejemplo, que van a hacer shows de drag queens en escuelas, están yendo una cantidad gigantesca de personas a protestar, ¿no? A tal punto, por ejemplo, que llegan a superar a la policía, que es la policía de Trudeau, que está totalmente en contra de las familias, de los padres, ¿no? Que arrestan a muchísima gente. Hace poquito hubo una manifestación en una escuela primaria y llegaron 5.000 papás. Eso jamás se había visto en la historia de Canadá, que de repente la gente no tenga miedo de mostrar la cara y tratar de frenar este totalitarismo del gobierno de Trudeau. Entonces yo los quiero animar a ustedes realmente a seguir luchando, no les tengo que explicar por qué tienen que luchar, porque ustedes están en una lucha de verdad, pero no se tienen que desanimar. Porque cuando hablé en la entrevista, ¿te acuerdas que hicimos en el canal de YouTube? Vanessa dijo algo que me dejó pensando. Esta gente tiene una estrategia de hacer que ustedes se cansen. Entonces, pasó un primer mamarracho de constitución, venció el rechazo. Ahora van a hacer el segundo. Y van a seguir, acuérdense, no van a frenar. Podemos estar 100 años así. Podemos estar 100 años así, pero yo lo que quiero es lo siguiente, o lo que yo espero de la tierra de mis antepasados también. Es que Chile nunca desfallezca, ¿sí? Que algún día sus nietos sepan que ellos están libres, que ellos tienen la posibilidad de vivir en paz y con familias y los nietos y nietos de sus nietos, porque ustedes lucharon. Piensen en eso siempre, piensen en los que vienen,
Porque ustedes cuando piensen en las generaciones venideras, en los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, es ahí cuando ustedes van a tener la fuerza de seguir luchando. ¿Saben por qué? Porque cuando un padre se sacrifica por un hijo y todo lo que hace un papá o una mamá por sus hijos lo hace por amor, por nada más que el amor. Y el amor es lo único que nos va a sostener en esta batalla. ¿Sí? Piensen que ustedes al menos están conscientes de este peligro, pero imagínense la cantidad de gente, los millones que hay en Chile que no son conscientes de este problema. ¿Sí? Piensen en esa gente, piensen en los niños de esa gente también y luchen por ellos. No los odien a esa gente, porque ellos también tienen hijos que van a perecer en esta batalla. Y luchen por ellos. ¿Sí? Anímense realmente a ser vocales. Y no le tengan miedo a este gobierno. Si hay un payaso aquí de presidente. ¿Un payaso? ¿Qué lo va a hacer? Porque uno dirá, a ver, si tenemos a Stalin, Hitler, ¿no? Que te mata. Pero tenemos a un tipo que no sabe ni hablar ni pensar. O sea, tampoco tan difícil está, ¿no? Así que ánimo realmente, adelante y a seguir con todo. Muchas gracias. Para los que, una pequeña primicia, pero este va a ser el libro que sale en septiembre, Apaga el celular y enciende el cerebro, tu cerebro. Es un libro que habla especialmente de la manipulación y el control por medio de la tecnología, de la inteligencia artificial. Es un libro que yo creo que va a hacer muchísimo bien y el subtítulo, como lo dice, es Manipulación, Control y Destrucción del Ser Humano. Así que espero estar aquí en Chile también para presentarlo cuando salga.